Me quedé dormido viendo Netflix y desperté en un lugar donde todos los relojes del mundo estaban derretidos. Lo que mi papá muerto me dijo allí cambió todo lo que yo creía sobre el tiempo. Mi nombre es Cristian Salazar, pero todos me dicen Chris. Tengo 25 años y llevo 3 viviendo en Las Vegas, Nevada, trabajando en construcción bajo un sol que parece querer derretirte la piel. Soy de Guadalajara, Jalisco, y llegué aquí con un sueño que ahora me parece tan lejano como mi infancia. Soy dreamer, una palabra que suena bonita pero que carga un peso invisible que solo quienes la llevamos entendemos de verdad. Es vivir con un pie adentro y otro afuera, construyendo edificios en un país que no termina de decidir si te quiere o no. Detente un instante antes de la historia de hoy. Si realmente deseas cambiar tu vida y empezar a manifestar salud, amor y prosperidad, necesitas conocer el manual de manifestación. Es un paso a paso sencillo que miles de personas ya están aplicando con resultados reales. Ingresa al enlace en la descripción y comienza ahora mismo. No esperes más. El cambio empieza cuando tomas acción. La construcción no era lo que yo planeaba hacer con mi vida. En Guadalajara estudié 2 años de ingeniería civil en la Universidad de Guadalajara. Pero cuando mi mamá enfermó y las deudas empezaron a amontonarse como ladrillos sin pegar, tuve que dejar todo y cruzar la frontera con mis primos Javier y Toño. Ellos ya estaban aquí, trabajando duro, mandando dinero a casa cada 15 días. Me dijeron que había chamba, que podía ganar en una semana lo que en México ganaba en un mes. Y tenían razón, pero nadie me dijo el precio que pagaría mi cuerpo, mi espalda, mis manos. Trabajo para una compañía que construye condominios de lujo en la zona de Summerlin. Edificios enormes con albercas infinitas, gimnasios con vista al desierto, departamentos que cuestan más de lo que mi familia ganará en toda su vida. Yo ayudo a levantarlos, piso por piso, viga por viga, pero sé que nunca podré vivir en uno de ellos. Mi supervisor es un gringo llamado Dave, un tipo grande con gafas oscuras permanentes y una voz que parece salir de una bocina rota. No es mal tipo, pero tampoco es de los que preguntan cómo estás. Para él somos números, manos que cargan, espaldas que aguantan. Mis días empiezan a las 5 de la mañana. Suena la alarma de mi celular con una canción de banda que me recuerda a casa, y por un segundo, antes de abrir los ojos completamente, todavía estoy en Guadalajara, todavía mi papá está vivo, todavía todo es posible. Pero entonces escucho a Javier roncando en el colchón inflable del otro lado de la habitación, y la realidad me cae encima como un costal de cemento. Vivo con mis 2 primos en un apartamento de 2 recámaras en una zona donde casi todos hablan español. Las paredes son delgadas, los vecinos ruidosos, pero es lo que podemos pagar. Cada uno aporta $600 al mes para la renta, y lo demás se va en comida, gasolina y lo que mandamos a nuestras familias. Me levanto, me lavo la cara con agua fría para despertarme de verdad. Me pongo los jeans de trabajo que están tan tiesos de polvo y sudor que casi se paran solos. Botas con casquillo de acero, playera que alguna vez fue blanca, gorra para protegerme del sol asesino de Nevada. Javier ya está en la cocina preparando café aguado y tortillas que calentamos en el comal que trajimos desde México. Desayunamos rápido, casi sin hablar. Estamos cansados desde antes de empezar el día. Llegamos a la obra a las 6:30. El sol todavía no está en su punto más cruel, pero ya puedes sentirlo preparándose, como un boxeador estirando antes de la pelea. Hay como 30 tipos trabajando en este proyecto. Mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, algunos gringos que manejan la maquinaria pesada. Todos con la misma cara de cansancio, todos con las mismas manos callosas, todos con las mismas ganas de que llegue el viernes. Mi trabajo ese día, como casi todos los días, era cargar bloques de concreto, mezclar cemento, ayudar a los albañiles con lo que necesitaran. 14 horas de pie, de subir y bajar escaleras provisionales, de respirar polvo que se te mete hasta el alma. El calor de Las Vegas en octubre todavía pega duro, y aunque no es como en julio cuando el termómetro marca más de 40 grados, igual te deshidrata,
te vacía. Tomo agua constantemente, pero nunca es suficiente. Al final del día mi orina es amarilla oscura, casi naranja, señal de que mi cuerpo está al límite. Durante el almuerzo, que es media hora que nos dan a las 12, me siento en la sombra de un contenedor con Toño y comemos los tacos que preparamos en la madrugada. Él me cuenta que su esposa está embarazada, que va a ser papá en 4 meses, que tiene miedo de no estar allí cuando nazca el bebé porque ella está en Michoacán y él está aquí. Le digo que todo va a salir bien, pero los dos sabemos que son palabras vacías. Este es nuestro precio por los dólares, perdernos los momentos importantes, vivir en fotografías y videollamadas. Pienso en mi papá mientras mastico un taco de frijoles. Murió cuando yo tenía 8 años, en un accidente de tráfico en la carretera a Zapopan. Un tráiler sin frenos le dio por atrás a su carro viejo, un Tsuru azul que todavía podía caminar varios años más. Murió instantáneamente. Eso nos dijeron. No sufrió. Pero yo sí he sufrido su ausencia cada día desde entonces. Me hubiera gustado que me viera ahora, que supiera que estoy haciendo lo posible por cuidar a mamá, por ser el hombre de la casa, como él me pidió la última vez que hablamos. Aunque ese día yo era un niño y no entendí que esas serían sus últimas palabras. La tarde se arrastra como las serpientes que a veces vemos entre los escombros. Dave nos grita que apuremos el paso, que estamos atrasados, que el cliente viene mañana a revisar el avance. Siempre estamos atrasados. Siempre hay prisa, siempre hay un cliente insatisfecho. Mis brazos están tan cansados que cuando levanto otro bloque de concreto siento que se van a desprender de mis hombros. Pero aguanto, siempre aguanto. No tengo opción. A las 8 de la noche finalmente nos dejan ir. 14 horas. Mi cuerpo es un grito largo y silencioso. Me subo a la troca de Javier, una Silverado del 98 que truena por todos lados, pero que nos lleva y nos trae. Toño se quedó tiempo extra para ganar unas horas dobles. Necesita cada centavo que pueda juntar antes de que nazca su hijo. Llegamos al apartamento casi a las 9. Javier se mete directo a bañar. Yo me dejo caer en el sofá, un mueble de segunda mano que compramos en $50 y que tiene un resorte roto que se te entierra en la espalda si te sientas en el lugar equivocado. Prendo la tele. Abro Netflix sin pensar mucho. Necesito desconectar, olvidarme por un rato de que mañana tengo que volver a hacer lo mismo. Miro alrededor del apartamento. En la pared hay fotos que imprimimos y pegamos con cinta. Mi mamá en el jardín de la casa en Guadalajara. Mis hermanas en su graduación de secundaria. Una foto vieja de mi papá, cargándome cuando yo tenía como 5 años. Él se ve tan joven en esa foto, tan lleno de vida. Me cuesta creer que ya pasaron 17 años desde que se fue. A veces siento que todavía puedo escuchar su voz, su forma de decir, mijo, con ese tonito que me hacía sentir protegido. Mi celular vibra. Es un mensaje de mi mamá. Hijo, ¿ya comiste? ¿Te cuidas? Te extrañamos mucho. Leo el mensaje 3 veces, pero no tengo energía para responder. Le voy a escribir mañana, me digo, aunque sé que probablemente se quedará preocupada esta noche. Tengo otros 20 mensajes sin leer. Amigos de Guadalajara, que ya ni siquiera sé si siguen siendo mis amigos. Notificaciones de Facebook de gente celebrando cosas, viviendo vidas que parecen de otro planeta. Me levanto para calentar algo de comer. En el refrigerador hay sobras de pollo con arroz que preparó Javier hace 2 días. Lo meto al microondas, espero los 3 minutos que tarda en calentar y regreso al sofá con el plato humeante. Como sin ganas, casi sin masticar. La comida no tiene sabor, o tal vez mi lengua está tan cansada como el resto de mi cuerpo. Javier sale del baño con el pelo mojado. Me dice que está muerto, que se va a dormir. Son las 9:30 de la noche y él ya se está acostando. Así vivimos. Trabajo, comida, sueño. Trabajo, comida, sueño. Como robots, como máquinas que alguien programa para repetir la misma rutina hasta que se descompongan. Termino de comer, dejo el plato en el fregadero prometiéndome que lo lavaré mañana. Regreso al sofá, me hundo en los cojines, busco algo para ver en Netflix. Hay una serie nueva de crimen que varios compañeros de la obra
han recomendado. Le doy play sin muchas expectativas. Solo quiero que mi mente se vaya a otro lugar, que deje de pensar en mi espalda adolorida, en las cuentas por pagar, en mi mamá esperando mi llamada, en mi papá que ya no está. El control remoto está en mi mano derecha. La televisión ilumina el apartamento oscuro con una luz azulada que hace que todo se vea como bajo el agua. Escucho los diálogos de la serie, veo las imágenes, pero no estoy realmente prestando atención. Mis párpados pesan como si alguien les hubiera puesto monedas de plomo encima. Trato de mantenerlos abiertos, pero cada parpadeo dura un poco más que el anterior. La escena en la pantalla muestra a un detective interrogando a un sospechoso. El sospechoso está nervioso, sudando, mintiendo. El detective lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos, pero mis ojos se cierran. Solo un segundo, me digo. Voy a descansar los ojos solo un segundo. Y entonces, todo cambia. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue la ausencia absoluta de peso. Mi cuerpo, ese cuerpo que hace un segundo estaba hundido en el sofá, con los músculos gritando de cansancio. Ahora se sentía como si estuviera hecho de aire, de luz, de nada. No había dolor en mi espalda, no había el ardor familiar en mis hombros, no había esa sensación de huesos molidos que me acompañaba desde hace 3 años. Era como si alguien hubiera borrado todo el cansancio de un solo golpe, como si nunca hubiera cargado un solo bloque de concreto en toda mi vida. Pero lo más extraño no era la ausencia de dolor, era el lugar donde estaba. Ya no estaba en mi apartamento. Ya no había sofá debajo de mí, ni televisión frente a mí, ni paredes delgadas a mi alrededor. Estaba de pie, aunque no recordaba haberme levantado, en medio de un desierto que no se parecía a ningún desierto que hubiera visto jamás. Y eso que conozco el desierto de Nevada. Ese paisaje de arena rojiza y rocas que parece salido de una película del viejo oeste. Esto era completamente diferente. La arena bajo mis pies era blanca, pero no blanca como la arena de las playas que había visto en fotos de Cancún o de California. Era blanca como la sal, como la nieve, como si alguien hubiera molido millones de perlas hasta convertirlas en polvo fino. Brillaba con una luz que no venía del sol porque, cuando levanté la vista buscando el cielo, me di cuenta de que no había sol. No había cielo tampoco, no en el sentido normal de la palabra. Había una extensión infinita de color que no puedo describir bien porque no existe en el mundo real. Era como si el blanco del desierto continuara hacia arriba para siempre, diluyéndose en algo que no era azul ni gris, ni ningún color que tenga nombre. Giré en círculos, tratando de entender dónde estaba, buscando algún punto de referencia, algo que me dijera que esto tenía sentido. Pero el desierto se extendía en todas direcciones sin fin, perfectamente plano, sin montañas en el horizonte, sin rocas, sin plantas, sin absolutamente nada excepto esa arena blanca, interminable. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón, hasta el sonido de mi sangre moviéndose por mis venas. Pero era un silencio extraño, no vacío, sino lleno, como si estuviera cargado de algo invisible que no podía identificar. Mis botas de trabajo habían desaparecido. Estaba descalzo, pero la arena no estaba caliente ni fría, no estaba húmeda ni seca, simplemente estaba ahí, suave bajo mis pies, y cuando di un paso, dejé una huella perfecta que no se borraba. Miré hacia atrás y no había más huellas, solo las que estaba haciendo en ese momento, como si hubiera aparecido aquí de la nada, sin caminar desde ningún lugar. Entonces los vi, los relojes. Al principio pensé que estaba viendo mal, que mis ojos estaban jugándome una broma, pero no. Ahí estaban, surgiendo de la arena blanca como si fueran plantas creciendo en un jardín imposible. Relojes de todo tipo. Relojes de pared antiguos con péndulos que no se movían, relojes despertadores digitales con números congelados, relojes de bolsillo de oro y plata, relojes de pulsera, relojes de torre que debían pesar toneladas pero que estaban ahí, hundidos en la arena hasta la mitad, y todos, absolutamente todos, estaban derretidos,
Se veían exactamente como los relojes en esa pintura famosa que una vez vi en un libro de arte en la secundaria. Esa pintura de Salvador Dalí, donde el tiempo se derrite como si fuera mantequilla bajo el sol. Los números se escurrían por los lados, las manecillas se doblaban hacia abajo como si fueran de cera. Las correas de cuero de los relojes de pulsera se fundían con la arena. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como ver algo que no debería ser posible, pero que de alguna manera era más real que cualquier cosa que hubiera visto antes. Me acerqué al reloj más cercano, un reloj de pared de madera oscura con números romanos. Las manecillas señalaban las 3:15, pero estaban dobladas, goteando algo que parecía oro líquido sobre la arena. Extendí la mano para tocarlo, y cuando mis dedos rozaron la superficie, sentí algo que me recorrió todo el brazo, una especie de vibración o de corriente eléctrica muy suave. El reloj estaba tibio, vivo de alguna manera, como si tuviera pulso propio. Había miles de ellos. Mientras caminaba entre ellos, podía ver que cada reloj marcaba una hora diferente. Algunos marcaban la medianoche, otros el mediodía, otros las 5 de la tarde o las 2 de la mañana. Algunos tenían fechas: 15 de marzo de 1987, 23 de diciembre de 2015, 8 de junio de 2042. Fechas del pasado, del presente, del futuro que no había llegado todavía. Todos derretidos, todos llorando tiempo líquido sobre la arena blanca. Fue entonces cuando miré mi propia muñeca y el pánico me golpeó como un puño en el estómago. Mi reloj, ese reloj barato de $20 que compré en Walmart y que usaba todos los días para saber cuándo era la hora del almuerzo en la obra, también se estaba derritiendo. Podía verlo en tiempo real, las manecillas doblándose lentamente hacia abajo, los números empezando a escurrirse, la correa de plástico negro fundiéndose con mi piel. Pero no me dolía. Solo podía sentir esa vibración suave, ese calor extraño que no quemaba. Traté de quitármelo, pero mis dedos pasaban a través de él, como si fuera humo. El reloj estaba ahí y no estaba ahí al mismo tiempo. Podía verlo, podía sentirlo, pero no podía tocarlo de verdad. Era parte de mí ahora, o yo era parte de él. No estaba seguro de cuál era la respuesta correcta. El miedo empezó a trepar por mi garganta. ¿Qué me estaba pasando? ¿Dónde estaba? ¿Esto era un sueño? Tenía que ser un sueño. Me había quedado dormido viendo la serie en el sofá, y esto era solo una pesadilla rara, causada por el cansancio extremo. En cualquier momento iba a despertar con el cuello adolorido y la televisión todavía encendida, mostrando el menú de Netflix, preguntándome si seguía viendo. Pero esto se sentía demasiado real para ser un sueño. Los sueños son confusos, cambian de escena sin razón, las cosas no tienen lógica. Esto tenía una claridad cristalina que ningún sueño había tenido jamás. Podía sentir cada grano de arena bajo mis pies, podía contar las gotas de tiempo líquido cayendo de los relojes, podía escuchar mi respiración con una nitidez imposible. Grité. No sé por qué, pero grité. Un grito largo y desesperado, que salió desde lo más profundo de mi pecho. ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Mi voz sonó extraña en ese espacio sin eco, como si el desierto blanco la absorbiera antes de que pudiera viajar muy lejos. Esperé una respuesta, cualquier respuesta, pero solo hubo más de ese silencio lleno, más de esa quietud imposible. Empecé a caminar, o más bien a correr, sin dirección, solo con la necesidad desesperada de encontrar algo, lo que fuera, que me dijera que no estaba completamente solo en este lugar. Pasé junto a cientos, miles de relojes derretidos. Un reloj de bolsillo con una cadena de plata, un cronómetro digital, un reloj cucú con el pájaro de madera asomándose por la puerta, pero congelado a medio salir. Un reloj de arena con los granos suspendidos en el aire a mitad de camino entre los bulbos de vidrio. Corrí hasta que me di cuenta de algo que me heló la sangre. No me estaba cansando. Podía correr y mis pulmones no ardían. Mis piernas no se debilitaban. Mi corazón latía al mismo ritmo tranquilo de siempre.
Era como si mi cuerpo hubiera olvidado lo que significaba el esfuerzo, el agotamiento. Eso me asustó más que los relojes derretidos, más que el desierto infinito, porque significaba que algo fundamental había cambiado en mí, algo que no entendía. Me detuve junto a un reloj enorme, uno de esos relojes de torre que ves en las iglesias viejas o en las plazas de los pueblos. Estaba hundido en la arena hasta el suelo, sus campanas visibles, pero silenciosas. Los números eran del tamaño de mi cabeza y estaban escurriendo hacia abajo como jarabe espeso. Había algo escrito en la base del reloj, letras talladas en el metal oxidado. Me agaché para leerlas mejor. El tiempo es una ilusión que acepta el corazón asustado. Las palabras me golpearon como si tuvieran peso físico. Las leí una y otra vez, tratando de entender qué significaban, por qué estaban ahí, quién las había escrito. ¿El tiempo es una ilusión? Pero el tiempo era lo más real que existía. El tiempo era lo que marcaba mi vida. Hora de despertar, hora de trabajar, hora de comer, hora de dormir. El tiempo era los días que faltaban para pagar la renta, los años que llevaba sin ver a mi familia, los 17 años desde que murió mi papá. Toqué las letras talladas y otra vez sentí esa vibración, pero esta vez más fuerte, más profunda. Cerré los ojos y por un momento vi imágenes que no eran mías. Un niño corriendo en un jardín que no reconocía, una mujer anciana tejiendo en una mecedora, un hombre joven parado frente al mar con los brazos abiertos. Vidas que no eran la mía, pero que, de alguna manera, estaban conectadas con este lugar, con estos relojes, con esta arena blanca. Abrí los ojos rápidamente, asustado por las visiones. Mi corazón, que hasta ahora había latido con calma antinatural, empezó a acelerarse. Respiré profundo, tratando de calmarme, tratando de pensar con claridad. Tenía que haber una explicación lógica para todo esto. Tal vez me había dado un golpe en la cabeza en la obra y esto era una alucinación mientras estaba en coma en algún hospital. Tal vez había comido algo en mal estado y esto era una intoxicación severa. Tal vez un sonido interrumpió mis pensamientos. Era suave, casi imperceptible, pero en ese silencio absoluto sonaba como un trueno lejano. Era como el tic-tac de un reloj, pero no venía de ninguno de los relojes derretidos a mi alrededor. Venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo, un ritmo constante que empezó a sincronizarse con los latidos de mi corazón. Tic-tac, tic-tac. El sonido crecía, o tal vez yo me estaba volviendo más consciente de él. Era hipnótico, reconfortante de una manera extraña. Me senté en la arena blanca, rendido, confundido, asustado pero también curiosamente en paz. Si esto era la muerte, no era como me lo habían enseñado en la iglesia. No había fuego ni demonios, no había ángeles con trompetas, no había San Pedro en las puertas del cielo. Solo había este desierto blanco, estos relojes que lloraban tiempo y este silencio que de alguna manera hablaba más fuerte que cualquier palabra. Miré mi reloj de muñeca otra vez. Ya casi no quedaba nada de él. Era solo una mancha de metal y plástico fundidos, pero todavía podía sentirlo ahí. Todavía era parte de mí. Y en ese momento entendí algo. Aunque no sabía exactamente qué, yo también me estaba derritiendo. No físicamente, pero sí de alguna otra manera. Todo lo que yo creía que era, todas las preocupaciones que me mantenían despierto por las noches, todos los miedos sobre el futuro y los remordimientos sobre el pasado, todo se estaba fundiendo, como los relojes, dejando solo algo esencial, algo que había estado ahí todo el tiempo, pero que no había podido ver. El tic-tac continuaba, ahora más fuerte, más insistente, y entonces, en la distancia imposible de ese horizonte sin fin, vi una figura. Al principio pensé que era otra ilusión, otro truco de este lugar extraño. Pero la figura se hacía más clara a cada segundo, caminando hacia mí con pasos que no dejaban huellas en la arena blanca, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver su cara, el mundo entero se detuvo. Era mi papá, no había duda posible, era él.
El mismo hombre que había muerto 17 años atrás en esa carretera maldita, camino a Zapopan. El mismo rostro que había visto en fotografías desteñidas por el tiempo. El mismo rostro que aparecía en mis sueños cuando lograba soñar con él, lo cual era cada vez menos frecuente. Pero ahora estaba aquí, caminando hacia mí en este desierto imposible, donde los relojes lloraban y el tiempo se había vuelto líquido. Llevaba puesta la misma ropa del día del accidente, esa chamarra de mezclilla azul desgastada que mi mamá guardó durante años en su closet, antes de finalmente donarla, porque verla le dolía demasiado. Los mismos pantalones de lona café que usaba para trabajar en su taller de carpintería. Los mismos zapatos gastados, esos zapatos negros con las suelas tan delgadas que yo siempre le decía que necesitaba unos nuevos, y él siempre respondía que todavía les quedaba vida. Una camisa a cuadros rojos y blancos que yo recordaba haber tocado la última mañana que lo vi, cuando me abrazó antes de salir a hacer ese viaje del que nunca regresó. Pero había algo diferente, algo que me tomó un momento procesar. No tenía heridas. Cuando lo velamos, el ataúd estuvo cerrado porque el impacto había sido tan violento que mi mamá decidió que era mejor que lo recordáramos como era. Yo nunca vi su cuerpo destrozado, pero había escuchado a los adultos susurrar sobre el estado en que había quedado. Sin embargo, aquí estaba, completo, intacto, caminando con esa misma forma suya de moverse, un poco encorvado hacia adelante, como si siempre estuviera pensando en el siguiente proyecto. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Corrí hacia él, tropezando con relojes derretidos, salpicando tiempo líquido con mis pies descalzos. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin permiso, nublando mi visión, pero no importaba porque sabía exactamente dónde estaba él. Lo sabía de la misma forma que sabía dónde estaba mi propio corazón dentro de mi pecho. ¿Papá? La palabra salió rota, quebrada en 1000 pedazos por el llanto que ya no podía contener. ¿Papá? Pero tú estás... No pude terminar la frase porque llegué hasta él y me estrellé contra su pecho como lo había hecho 1000 veces cuando era niño. Y era sólido. No era un fantasma. No era una aparición translúcida como en las películas. Era real, tangible, cálido. Podía sentir la tela áspera de su chamarra bajo mis dedos. Podía oler ese olor que era únicamente suyo, una mezcla de madera recién cortada, sudor honesto y esa colonia barata que compraba en el mercado de abastos. Sus brazos me rodearon con la misma fuerza de siempre. Las mismas manos callosas que me habían enseñado a sostener un martillo, que me habían levantado cuando caía de la bicicleta, que me habían acariciado el pelo cuando tenía pesadillas. Ahora me sujetaban mientras yo sollozaba contra su pecho, como si tuviera otra vez 8 años y acabara de enterarme de que nunca más iba a volver a casa. «Mijo», dijo, y su voz era exactamente como la recordaba, grave, áspera por años de fumar cigarros que mi mamá siempre le rogaba que dejara, pero llena de ese amor que nunca tuvo que poner en palabras porque siempre estaba ahí, sólido como el acero. «Mijo, ya no llores. Ya pasó todo. Ya no hay dolor». Me aferré a él con más fuerza, aterrado de que si lo soltaba, desaparecería como había desaparecido aquella tarde, cuando los policías tocaron nuestra puerta con esas caras que decían todo antes de que abrieran la boca. «No entiendo», logré decir entre sollozos. «No entiendo qué está pasando. ¿Estoy muerto? ¿Tú estás vivo? ¿Dónde estamos?» Sentí su risa suave vibrar en su pecho. Era una risa que no había escuchado en 17 años y que había olvidado cuánto extrañaba. «Siempre fuiste de hacer muchas preguntas, igual que cuando eras chiquito. ¿Te acuerdas que me preguntabas por qué el cielo era azul? ¿Por qué los pájaros volaban? ¿Por qué la madera tenía esas líneas?» Me apartó suavemente para poder verme la cara, sosteniendo mi rostro entre sus manos, como solía hacer. Sus ojos eran los mismos, café oscuro casi negro, con esas arrugas en las esquinas de tanto reír. «No estás muerto, Christian. Todavía no es tu tiempo. Pero tampoco estoy yo exactamente vivo, no de la forma que tú entiendes la vida.
Me limpió las lágrimas con sus pulgares, el mismo gesto que había hecho cientos de veces cuando yo era niño, y me caía o me asustaba con algo. Entonces, ¿qué eres? ¿Un fantasma? Miré alrededor del desierto blanco, los relojes derretidos, el cielo sin color. ¿Qué es este lugar? Este lugar no tiene nombre en tu idioma, mijo. Es un espacio entre un lugar donde el tiempo no funciona como crees que funciona. Señaló los relojes a nuestro alrededor. Mira estos relojes. Todos marcaban momentos, ¿verdad? Momentos que fueron, momentos que son, momentos que serán. Pero aquí todos están juntos, todos derretidos, porque aquí no hay antes ni después. Solo hay ahora, una hora eterno que lo contiene todo. No entendía completamente lo que me estaba diciendo, pero tampoco me importaba en ese momento. Lo único que importaba era que estaba aquí, con mi papá, después de 17 años de ausencia que habían sido como un hueco negro en el centro de mi vida. Te extrañé tanto, le dije, y mi voz sonó como la de un niño pequeño. Todos los días, papá. Todos los días desde que te fuiste. Lo sé, mijo. Y yo también los extrañé a ustedes, a ti, a tu mamá, a tus hermanas. Ver crecer a tus hermanas sin poder abrazarlas. Ver a tu mamá llorando en las noches cuando pensaba que nadie la escuchaba. Verte a ti tratando de ser el hombre de la casa cuando todavía eras un niño. Su voz se quebró un poco y vi lágrimas en sus ojos. Fue lo más difícil de todo esto, ver y no poder hacer nada, gritar y no ser escuchado. ¿Nos has estado viendo? ¿Todo este tiempo? La idea me golpeó como un puñetazo. ¿Has visto todo lo que hemos pasado? ¿La enfermedad de mamá? ¿Cuando dejé la universidad? ¿Cuando crucé la frontera? Asintió lentamente, y había tanto dolor en sus ojos que tuve que apartar la mirada. He visto todo, Cristian, cada decisión difícil, cada noche en que no dormiste preocupado por el dinero, cada vez que lloraste en secreto porque no querías que tus primos te vieran débil. Y bueno, he gritado tu nombre 1000 veces, tratando de decirte que no estás solo, que lo estás haciendo bien, que estoy orgulloso de ti. ¿Orgulloso? La palabra me salió con amargura. ¿Orgulloso de qué? Dejé la universidad, papá. Estoy trabajando en construcción, matándome en un país que ni siquiera quiere que esté ahí. No terminé la carrera que tanto querías que estudiara. No me convertí en el ingeniero que soñabas. Mi papá me tomó de los hombros con firmeza, obligándome a mirarlo a los ojos. Escúchame bien, Cristian Salazar. Estoy orgulloso de ti no por los títulos que tengas o por el trabajo que hagas. Estoy orgulloso porque te levantas cada día y luchas, porque mandas dinero a tu mamá, aunque eso signifique que tú comas frijoles toda la semana, porque ayudas a tus primos, porque no te has rendido, aunque hubo 1000 veces que pudiste hacerlo. Eso es lo que hace a un hombre, mi hijo. No los papeles en la pared, sino el corazón que late dentro del pecho. Sus palabras rompieron algo dentro de mí, una presa que había estado conteniendo años de culpa y vergüenza. Lloré otra vez, pero esta vez era diferente. Era un llanto que limpiaba, que sanaba. Mi papá me abrazó de nuevo y nos quedamos así, de pie en medio de ese desierto imposible, mientras los relojes seguían derritiendo tiempo a nuestro alrededor. «Hay algo que necesito decirte», dijo después de un rato, separándose un poco pero manteniendo sus manos en mis hombros. «Sobre el día del accidente, hay cosas que nunca supiste, cosas que tu mamá decidió no contarte para protegerte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosas? Ese día, antes de salir de la casa, te abracé y te dije que fueras el hombre de la familia si algo me pasaba. ¿Te acuerdas?» Asentí. Claro que me acordaba. Esas palabras habían sido como una piedra que cargué durante 17 años. Yo no sabía que iba a morir ese día, Cristian. No tuve una premonición ni nada de eso. Pero siempre te decía eso cuando salía, porque quería que supieras que confiaba en ti. Era mi forma de decirte que te amaba, que creía en ti, pero lo convertiste en mi responsabilidad. Dije, y salió con más dolor del que pretendía. ¿O me hiciste responsable de cuidar a mamá y a mis hermanas cuando yo era solo un niño?
No, mijo, eso es lo que necesito que entiendas. Su voz era suave pero firme. Lo que yo te dije era un sí, no un cuándo. Si algo me pasa, cuídalas. Pero tú lo convertiste en un deber absoluto, en una carga que tenías que cargar solo. Tu mamá nunca esperó que fueras el hombre de la casa a los 8 años. Tus hermanas nunca te pidieron que sacrificaras tu vida por ellas. Fuiste tú quien decidió cargar con todo eso, y aunque es admirable, también es innecesario. Pero alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que... Tu mamá es más fuerte de lo que crees, me interrumpió. Tus hermanas son más fuertes de lo que crees. Y tú, mijo, tienes permiso de vivir tu propia vida sin sentir que estás traicionando mi memoria. ¿Me entiendes? Tienes permiso. Las palabras cayeron sobre mí como lluvia sobre tierra seca. Permiso. Una palabra tan simple pero que nunca me había dado a mí mismo. Permiso para no ser perfecto. Permiso para perseguir mis propios sueños. Permiso para ser feliz sin sentir culpa. Aquí no envejecemos ni esperamos, continuó mi papá, señalando alrededor del desierto blanco. Todo lo que viviste mal ya se arregló en un segundo. Ese accidente que me mató, el dolor que sentiste, los años de lucha, todo eso que parece tan pesado en tu tiempo, aquí es solo un suspiro. Desde aquí puedo ver toda tu vida a la vez. Cristian, veo al niño que fuiste, al hombre que eres y al hombre que serás. Y en todos esos momentos eres suficiente. Siempre has sido suficiente. Otras figuras empezaron a aparecer en la distancia, emergiendo de entre los relojes derretidos como si hubieran estado ahí todo el tiempo, esperando su turno. Reconocí a mi abuela paterna, la mamá de mi papá, que había muerto cuando yo tenía 5 años. Llevaba su vestido floreado favorito y su rebozo tejido. Más atrás vi a mi tío Ramiro, el hermano menor de mi papá, que había muerto en un accidente de motocicleta cuando tenía 23 años. Había otros que no reconocía, pero que de alguna manera sabía que eran familia, generaciones de Salazar que habían venido antes que yo. Ellos también te han estado cuidando, dijo mi papá. Nadie está realmente solo, mijo. La muerte no es el final de nada, es solo una puerta a otro tipo de existencia, y desde este lado seguimos amando, seguimos velando por los que dejamos atrás. Mi abuela se acercó y me tocó la mejilla con dedos que se sentían como luz sólida. No habló, pero no necesitaba hacerlo. En sus ojos vi todo el amor que había tenido por mí cuando estaba viva, multiplicado por 1000. Mi tío Ramiro me sonrió con esa sonrisa traviesa que mi mamá siempre decía que yo había heredado de él. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté finalmente. Si no estoy muerto, ¿por qué me trajeron a este lugar? Mi papá miró hacia el horizonte sin fin, donde el blanco se disolvía en ese color sin nombre. Porque necesitabas ver esto. Necesitabas saber que lo que tanto te asusta, el final, no es realmente un final. Y porque hay alguien más que necesita hablar contigo, alguien que ha estado esperando el momento correcto. Puso su mano sobre mi corazón. Recuerda esto, mijo, el amor nunca muere, cambia de forma, cruza dimensiones, atraviesa el tiempo derretido, pero nunca desaparece. El desierto comenzó a transformarse. La arena blanca bajo mis pies comenzó a cambiar. No de golpe, no como un truco de magia barato, sino gradualmente, como cuando el amanecer va pintando el cielo de colores hasta que de repente te das cuenta de que ya no es de noche. Los granos blancos empezaron a oscurecerse, a volverse tierra fértil y húmeda que olía a vida. Y de esa tierra empezaron a brotar cosas. Primero fueron briznas de pasto, verdes y tiernas, que crecían a velocidad imposible. Luego, flores de todos los colores que podía imaginar, y algunos que no tenían nombre, rojas como la sangre, azules como el cielo de Guadalajara en verano, amarillas como el sol del mediodía en el desierto de Nevada. Árboles surgieron de la nada, con troncos gruesos y ramas que se extendían hacia ese cielo sin color. Pero no eran árboles normales. Un mismo árbol tenía flores de primavera en unas ramas, frutas maduras de verano en otras, hojas doradas de otoño cayendo suavemente.
y ramas cubiertas de escarcha invernal, todo al mismo tiempo. Los relojes derretidos seguían ahí, pero ahora estaban entrelazados con las raíces de los árboles, cubiertos de musgo y flores, como si el jardín los hubiera adoptado y los hubiera hecho parte de sí mismo. El tiempo líquido que goteaba de ellos alimentaba la tierra, hacía crecer las plantas, creaba vida donde antes solo había existido ese desierto blanco y vacío. Mi papá y los otros familiares empezaron a desvanecerse, no de forma triste, sino como quien se retira con una sonrisa, sabiendo que su trabajo está hecho. Mi papá me tocó la frente con su mano, un gesto de bendición, y susurró: «Ahora escucha bien, mijo. Escucha con el corazón, no solo con los oídos». Y entonces se fue, disolviéndose en luz dorada que se mezcló con el aire del jardín imposible. Me quedé solo en medio de esa explosión de vida, girando lentamente para tratar de absorberlo todo. Había un río que no había estado ahí hace un segundo, con agua tan cristalina que podía ver cada piedra en el fondo. El sonido del agua corriendo era como música, como una canción que siempre había conocido, pero que había olvidado. Mariposas del tamaño de mi mano volaban entre las flores, dejando estelas de luz dorada en el aire. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era otro árbol, pero cuando enfoqué la vista, me di cuenta de que era una figura humana, parada junto al río, mirando el agua correr. Era un hombre. Eso podía verlo incluso de lejos, pero había algo en la forma en que se paraba, en la forma en que la luz parecía emanar de él, en lugar de solo reflejarse, que me dijo que este no era un hombre común. Caminé hacia él. Mis pies descalzos se hundían en el pasto suave, y cada paso era como caminar sobre nubes. Las flores se inclinaban a mi paso, como si me estuvieran saludando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el hombre se volteó hacia mí y todo mi cuerpo se estremeció. Era Jesús. Lo supe inmediatamente, aunque no había fotos de él, aunque todas las pinturas que había visto en las iglesias probablemente estaban equivocadas. Pero lo supe de la misma forma que sabes que el sol es el sol, incluso si nunca te lo hubieran explicado. Lo supe en lo más profundo de mi alma. No se parecía a las imágenes europeas que colgaban en la iglesia de mi infancia. Ese hombre pálido de ojos azules y pelo rubio ondulado. Este hombre tenía piel morena, curtida por el sol, del color de la madera de cedro que mi papá usaba para hacer sus mejores muebles. Su pelo era negro y rizado, con algunas canas en las sienes. Sus manos eran grandes y callosas, manos de trabajador, manos que conocían el peso de las herramientas y la textura de la madera. Podían haber sido las manos de mi papá o las mías después de 3 años en la construcción. Llevaba ropa simple, una túnica de tela áspera, color tierra, como la que usarían los campesinos o los carpinteros de hace 2000 años. Pero sus ojos eran algo completamente diferente. Eran profundos como pozos sin fondo, antiguos como las montañas, pero al mismo tiempo jóvenes y llenos de vida. Cuando me miró, sentí que me veía completo, que veía cada mentira que había dicho, cada error que había cometido, cada pensamiento oscuro que había tenido, pero también cada acto de bondad, cada sacrificio silencioso, cada lágrima que había derramado por amor a mi familia. Y en esa mirada no había juicio, solo había amor. Un amor tan grande, tan completo, tan absoluto, que me hizo caer de rodillas sin siquiera darme cuenta de que mis piernas se habían doblado. «Cristian», dijo, y su voz era como el río, como el viento en los árboles, como el latido del corazón del universo. No gritó mi nombre, pero lo sentí resonar en cada célula de mi cuerpo. «Levántate, hermano. No has venido aquí para arrodillarte». Me extendió la mano, y cuando la tomé sentí una corriente de energía pura recorrer mi brazo, mi pecho, todo mi ser. Me ayudó a ponerme de pie y me di cuenta de que no era mucho más alto que yo. En las pinturas siempre lo hacían ver como un gigante, pero aquí era de estatura normal, humano en su forma, pero divino en su esencia. «No entiendo por qué estoy aquí», logré decir, aunque mi voz temblaba. «No soy nadie especial.
Soy solo un tipo que trabaja en construcción, que apenas puede pagar la renta, que... ¿Quién te dijo que no eres especial?, me interrumpió, y había un toque de diversión en su voz. ¿Quién te dijo que tu valor se mide en dólares o en títulos universitarios? Ven, camina conmigo. Tengo algo que mostrarte. Comenzamos a caminar junto al río. Él iba descalzo, igual que yo, y dejaba huellas en el pasto que brillaban con luz suave antes de desaparecer. ¿Sabes qué era yo antes de empezar mi ministerio?, me preguntó. Era carpintero. Trabajaba con mis manos, como tú. Me levantaba antes del amanecer para terminar un mueble antes de que el cliente viniera a recogerlo. Conocía el dolor de espalda después de un día largo, el cansancio en los brazos, las astillas enterradas en los dedos. La imagen me sorprendió. Siempre había pensado en Jesús como alguien que solo predicaba y hacía milagros, no como alguien que trabajaba con las manos, que sudaba, que se cansaba. Entonces, ¿entiendes lo que se siente?, pregunté tímidamente. Entiendo cada segundo de tu vida, Cristian. Entiendo lo que es despertar con miedo de que este sea el día en que te deporten. Entiendo lo que es cargar con la responsabilidad de una familia que está a miles de kilómetros. Entiendo lo que es sentir que nunca eres suficiente, que nunca haces suficiente. Se detuvo y puso su mano sobre mi hombro. Y estoy aquí para decirte que esa voz que te dice esas cosas está mintiendo. Llegamos a un claro en el jardín donde había algo que me hizo detenerme en seco. Era una tumba abierta, excavada en tierra oscura y fértil. Era del tamaño exacto para un cuerpo humano, mi cuerpo. Y en una piedra al lado, tallado en letras perfectas, estaba mi nombre completo: Cristian Salazar Mendoza. Debajo había 2 fechas: mi fecha de nacimiento, 15 de abril de 1999, y un espacio en blanco donde debería ir la fecha de mi muerte. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué es esto? ¿Es mi tumba? ¿Voy a morir? Jesús se arrodilló junto a la tumba y pasó su mano por el borde. Mira adentro, me dijo suavemente. No tengas miedo, solo mira. Me acerqué temblando y miré dentro de la tumba abierta. Esperaba ver oscuridad, tierra, gusanos, todo lo que asociaba con la muerte y el entierro. Pero en cambio vi luz, una luz dorada y cálida que llenaba el espacio completamente, pulsando como un corazón, viva y hermosa. Era la misma luz que había visto cuando mi papá se desvaneció, la misma luz que parecía emanar de Jesús. Esta tumba tiene tu nombre, explicó Jesús, porque eventualmente, sí, tu cuerpo morirá. Eso es parte del ciclo de la vida humana. Pero mira lo que hay dentro. No hay oscuridad, no hay fin, solo hay transformación, paso a otra forma de existir. La muerte no es un muro, Cristian, es una puerta. Señaló la fecha en blanco en la piedra. Todavía no la necesitas. Regresa y vive como si el tiempo ya no existiera. Sus palabras hicieron eco de lo que mi papá había dicho sobre este lugar donde el tiempo no funcionaba de forma normal. ¿Qué significa eso? ¿Vivir como si el tiempo no existiera? Se sentó en el pasto junto a la tumba y me hizo señas para que me sentara a su lado. En tu mundo, viven como esclavos del reloj. Trabajan para ganar tiempo, para ahorrar tiempo, para no perder tiempo. Pero el tiempo no es tu enemigo ni tu dueño. Es solo el escenario donde se desarrolla tu vida, no la vida misma. Tomó un puñado de tierra y la dejó escurrir entre sus dedos. Vivir como si el tiempo no existiera significa vivir en el momento presente, completamente presente. Significa no perderte la sonrisa de tu mamá en una videollamada porque estás preocupado por el trabajo de mañana. Significa no dejar de decirle a alguien que lo amas porque piensas que tendrás tiempo después. Significa trabajar con excelencia, pero sin que el trabajo se convierta en tu identidad completa. Sus palabras resonaban con algo profundo dentro de mí. Pero tengo responsabilidades, protesté. Tengo que pagar la renta, tengo que mandar dinero a casa, tengo que... Y seguirás haciendo todo eso, me interrumpió gentilmente. No te estoy diciendo que abandones tus responsabilidades. Te estoy diciendo que no dejes que esas responsabilidades te abandonen a ti.
que no dejes que el miedo al futuro te robe el regalo del presente. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. El jardín comenzó a cambiar otra vez, y aparecieron imágenes en el aire como películas proyectadas en pantallas invisibles. Me vi a mí mismo en diferentes momentos del futuro. Me vi terminando mi carrera de ingeniería, no en México, sino aquí, en una universidad comunitaria en Nevada, tomando clases nocturnas después del trabajo. Me vi conociendo a una mujer de ojos alegres en una cafetería, enamorándome, construyendo una vida juntos. Me vi siendo ciudadano, con papeles que decían que tenía derecho a estar aquí, a existir aquí sin miedo. Me vi visitando a mi mamá en Guadalajara con mis propios hijos, niños que hablaban inglés y español y que corrían por el mismo jardín donde yo había jugado de niño. Me vi viejo, con pelo blanco, sentado en un porche mirando la puesta del sol, en paz, completo, satisfecho con la vida que había vivido. Todas estas cosas son posibles, dijo Jesús, señalando las visiones, pero solo si dejas de vivir como si ya estuvieras muerto. Solo si dejas de sacrificar tu presente en el altar de un futuro que puede o no llegar. Las visiones se desvanecieron y volvimos a estar solos en el jardín junto a la tumba llena de luz. Pero, ¿cómo lo hago?, pregunté desesperado. ¿Cómo dejo de preocuparme? ¿Cómo dejo de tener miedo? No lo dejas. El miedo y la preocupación seguirán apareciendo porque eres humano, pero no les das el control. Cada vez que el miedo aparezca, respiras profundo y te recuerdas esta verdad. Estás vivo, ahora. Este momento es todo lo que tienes, y este momento es suficiente. Puso su mano sobre mi corazón otra vez. Cuando sea tu momento real, cuando esa fecha se escriba en la piedra y tu cuerpo finalmente descanse, esta tumba te recibirá con gozo, no con dolor. Te recibirá como se recibe a un viajero que regresa a casa después de un largo viaje. Pero ese día no es hoy. El jardín comenzó a desvanecerse, las flores a perder color, los árboles a volverse transparentes. Es hora de que regreses, dijo Jesús. Pero antes de que te vayas, recuerda esto: nunca estás solo. Cuando te sientas perdido, cuando el peso sea demasiado, cierra los ojos y recuerda este lugar. Recuerda que la muerte no tiene poder sobre el amor, que el tiempo no puede destruir lo que realmente importa, que tu vida tiene propósito incluso en los días más oscuros. Todo se estaba desvaneciendo rápidamente ahora. El jardín, el río, la tumba llena de luz. Solo Jesús permanecía sólido, brillando con luz propia. Vive, Cristian, vive de verdad. Ese es mi regalo para ti. Y entonces todo se volvió blanco, y luego negro, y luego. Inhalé tan profundo que mis pulmones dolieron, como si hubiera estado bajo el agua por demasiado tiempo y finalmente rompiera la superficie. El aire entró a mi cuerpo con un sonido áspero, desesperado, el sonido de alguien que vuelve a la vida. Mis ojos se abrieron de golpe y lo primero que vi fue el techo manchado de mi apartamento, con esa grieta en forma de rayo que siempre me había recordado a un río visto desde arriba. Estaba en el sofá, el mismo sofá incómodo con el resorte roto. El control remoto seguía en mi mano derecha, exactamente donde lo había dejado. La televisión seguía encendida, mostrando Netflix, y cuando enfoqué la vista en la pantalla sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Era la misma escena. El detective interrogando al sospechoso nervioso, el mismo fotograma exacto donde había cerrado los ojos, como si ni un solo segundo hubiera pasado. Pero todo era diferente. Mi cuerpo estaba adolorido, mi espalda gritaba de dolor, mis hombros ardían con el cansancio acumulado de 14 horas de trabajo en la construcción. Todo el dolor físico que había desaparecido en ese lugar blanco había regresado de golpe. Pero no me importaba, porque por primera vez en años, tal vez en toda mi vida, podía sentir mi cuerpo de verdad. Cada dolor, cada músculo tenso, cada latido de mi corazón era una prueba de que estaba vivo, de que estaba aquí, de que esto era real. Me senté lentamente, dejando caer el control remoto al piso. Mis manos temblaban.
Pasé los dedos por mi cara, tocando mi piel, mis labios, mi nariz, confirmando que era sólido, que era real. Miré mi muñeca donde había estado el reloj derritiéndose. El reloj estaba ahí, intacto, funcionando perfectamente, marcando las 9:47 de la noche. Los segundos avanzaban con su tic-tac regular, cada uno un pequeño milagro que antes ni siquiera notaba. Me puse de pie con las piernas temblorosas y caminé hasta la ventana. Las luces de Las Vegas brillaban en la distancia, ese resplandor naranja y amarillo que nunca se apaga, la ciudad que nunca duerme. Los casinos, los hoteles, los carteles de neón, todo seguía ahí como siempre. Los carros pasaban por la calle abajo, la música del apartamento de los vecinos sonaba a través de las paredes delgadas. Un perro ladraba en algún lugar cercano. Todo normal, todo exactamente como debería ser. Pero yo no era el mismo. Podía ver los colores más intensos, más vivos. Las luces de la ciudad no eran solo luz. Eran arcoíris en miniatura, cada una compuesta de 1000 tonos diferentes que antes nunca había notado. Podía escuchar sonidos que antes se perdían en el ruido de fondo, el zumbido del refrigerador, el sonido del viento rozando la ventana, el latido constante de mi propio corazón resonando en mis oídos como un tambor. Y podía sentir, no solo físicamente, sino algo más profundo. Era como si una capa de hielo que había estado cubriendo mi alma durante años se hubiera derretido, dejándome expuesto pero también liberado. Podía sentir el peso del amor que mi papá todavía tenía por mí, un amor que cruzaba la barrera entre la vida y la muerte. Podía sentir la presencia de algo más grande, algo sagrado, algo que había estado ahí todo el tiempo, pero que yo había sido demasiado ciego o demasiado ocupado para notar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de una alegría tan profunda que no cabía dentro de mi pecho y tenía que salir de alguna manera. Había estado muerto en vida durante tanto tiempo, funcionando en piloto automático, existiendo, pero no viviendo de verdad. Y ahora, después de haber visto ese lugar donde el tiempo se derretía, después de haber abrazado a mi papá muerto, después de haber mirado dentro de mi propia tumba y haber visto luz en lugar de oscuridad, finalmente estaba despierto. Miré el reloj en la pared de la cocina. 9:48. Un minuto había pasado desde que abrí los ojos. O tal vez habían pasado horas, días, años en ese otro lugar, y solo un minuto aquí. Ya no estaba seguro de cómo funcionaba el tiempo, y extrañamente, eso ya no me asustaba. Tomé mi celular del bolsillo de mis jeans. La pantalla mostraba notificaciones sin leer, pero ignoré todas excepto una. Busqué el contacto de mi mamá y presioné el botón de llamada. Eran casi las 10 de la noche aquí, lo que significaba que era casi medianoche en Guadalajara. Probablemente ya estaría dormida, pero no podía esperar hasta mañana. Tenía que hablar con ella ahora, en este momento, mientras todavía podía sentir la mano de mi papá en mi frente, mientras todavía podía escuchar las palabras de Jesús resonando en mi alma. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz, adormilada, pero inmediatamente alerta con esa preocupación que solo las madres tienen. «¿Cristian? ¿Mijo? ¿Estás bien? ¿Pasó algo?» Y entonces me quebré. Todas las palabras que había guardado durante años, todos los «te amo», que no había dicho porque estaba demasiado cansado o demasiado ocupado, todas las conversaciones que había pospuesto porque pensaba que tendría tiempo después, todo salió en un torrente que no pude controlar. «Mamá», logré decir entre sollozos, «necesito decirte algo. Necesito decirte que te amo, que estoy orgulloso de ser tu hijo, que todo lo que era o me he hecho, todo el trabajo duro, todo el sacrificio, lo haría 1000 veces más porque eres la mejor mamá del mundo. Y que papá está bien, mamá. Está en un lugar hermoso y nos sigue amando y está orgulloso de nosotros». Hubo un silencio del otro lado de la línea y luego escuché a mi mamá llorar.
«Mijo, ¿qué te pasó? ¿Estás seguro de que estás bien?» «Estoy mejor que bien, mamá. Por primera vez en años estoy realmente vivo. Y necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras que valió la pena. Que todos los sacrificios valieron la pena. Que somos una familia y que el amor que nos une es más fuerte que la distancia, más fuerte que el tiempo, más fuerte que todo». Hablamos durante casi una hora. Le conté sobre mi día en la construcción, sobre mis primos, sobre Las Vegas. No le conté sobre el desierto blanco o los relojes derretidos o mi tumba llena de luz. Esas cosas eran demasiado grandes, demasiado extrañas para ponerlas en palabras que tuvieran sentido. Pero le conté lo que importaba, que la amaba, que estaba bien, que iba a estar bien. Cuando finalmente colgamos, me sentía vacío, pero de buena manera, como una taza que ha sido vaciada para poder ser llenada con algo nuevo. Miré alrededor del apartamento con ojos nuevos. Las fotos en la pared ya no me hacían sentir triste o nostálgico. Ahora me hacían sonreír, me recordaban que tenía raíces, que venía de algún lugar, que era parte de algo más grande que yo mismo. Javier apareció en el pasillo, frotándose los ojos. «¿Con quién hablabas, primo? ¿Me despertaste?» «Con mi mamá», dije, y mi voz sonaba diferente incluso para mí, más fuerte, más segura. «Lo siento por despertarte». Javier me miró con atención, entrecerrando los ojos como si estuviera tratando de descifrar algo. «¿Estás bien? ¿Te ves diferente?» No sabía cómo explicarle, así que solo sonreí. «Sí, estoy bien. Mejor que nunca, de hecho. Vete a dormir. Mañana te explico». Pero no estaba seguro de que pudiera explicarlo. ¿Cómo le dices a alguien que moriste sin morir? ¿Que visitaste un lugar donde el tiempo era líquido y hablaste con los muertos? ¿Que miraste dentro de tu propia tumba y en lugar de horror sentiste paz? Esa noche no dormí. No porque no estuviera cansado, mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba demasiado despierta, demasiado viva. Me quedé sentado en el sofá, mirando por la ventana mientras Las Vegas brillaba en la oscuridad, pensando en todo lo que había visto, en todo lo que había aprendido. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de rosa y naranja, me puse mi ropa de trabajo. Pero esta vez no lo hice con resignación o resentimiento, lo hice con gratitud. Gratitud por tener un cuerpo que podía trabajar, por tener manos que podían cargar y construir, por tener un trabajo que me permitía cuidar a mi familia, incluso a miles de kilómetros de distancia. En el camino a la obra, en la troca de Javier que truqueaba y vibraba, no me puse los audífonos como siempre hacía. En lugar de eso, miré por la ventana. Realmente miré, viendo Las Vegas despertar. Las personas caminando hacia sus trabajos, los niños esperando el autobús escolar, las tiendas abriendo sus puertas. Cada persona que veía tenía una historia, tenía sueños, tenía miedos y esperanzas. Todos estábamos juntos en esto, todos tratando de sobrevivir, de encontrar significado, de amar y ser amados. «Estás raro hoy», dijo Javier, lanzándome una mirada de reojo. «¿En serio? ¿Qué te pasó?» «Tuve un sueño», dije, y técnicamente no era mentira. Lynn, un sueño que me cambió. Cuando llegamos a la obra, Dave ya estaba ahí con su cara de siempre, gritando órdenes, empujándonos a trabajar más rápido. Pero esta vez, cuando me gritó que moviera mi trasero y dejara de ser flojo, solo sonreí, porque podía ver más allá de su rudeza, podía ver que él también estaba cansado, que él también tenía presiones de sus jefes, que él también era solo un ser humano tratando de hacer su trabajo lo mejor que podía. «Como sí, jefe», dije con una sonrisa genuina. «Ahora mismo...» Dave parpadeó sorprendido por mi respuesta, pero no dijo nada más. El trabajo ese día fue el mismo que siempre: cargar bloques, mezclar cemento, subir y bajar escaleras bajo el sol. Mis músculos dolían, mi espalda protestaba, el sudor corría por mi cara, pero había una diferencia. Cada vez que cargaba un bloque, pensaba en Jesús el carpintero, trabajando con sus manos, creando cosas hermosas con esfuerzo y dedicación. Cada vez que el cansancio amenazaba con vencerme, recordaba las palabras de mi papá:
Estoy orgulloso de ti no por los títulos que tengas, sino porque te levantas cada día y luchas. Durante el almuerzo, en lugar de comer solo mirando mi teléfono, me senté con Toño y realmente hablé con él. Le pregunté sobre su esposa, sobre el bebé que venía, sobre sus miedos y sus sueños. Y cuando él compartió sus preocupaciones, le dije algo que sorprendió a ambos. Va a estar bien, primo. Vas a ser un padre increíble. Y aunque no estés físicamente ahí cuando nazca, tu amor va a cruzar la distancia. El amor siempre cruza la distancia. Toño me miró con lágrimas en los ojos. Gracias, Chris. De verdad necesitaba escuchar eso. Los días se convirtieron en semanas. Y aunque mi rutina externa no cambió mucho, todo era diferente por dentro. Seguía trabajando las mismas horas largas, seguía viviendo en el mismo apartamento pequeño, seguía mandando la mayor parte de mi dinero a casa. Pero ya no lo hacía con resentimiento o con sensación de estar sacrificando mi vida. Lo hacía con propósito, con amor, con la comprensión de que cada acción, por pequeña que fuera, tenía significado. Empecé a tomar clases nocturnas en la universidad comunitaria, como me había visto en esas visiones del futuro. Solo una clase al principio, ingeniería básica, 3 noches a la semana después del trabajo. Era agotador llegar a casa a las 11 de la noche solo para levantarme a las 5 de la mañana. Pero cada vez que me sentaba en ese salón de clases, con mi cuaderno y mi lápiz, sentía que estaba honrando no solo mis propios sueños, sino también los de mi papá. Llamaba a mi mamá todas las semanas, a veces 2 veces por semana. Ya no esperaba a que ella llamara primero. Ya no posponía las llamadas porque estaba cansado. Cada conversación era un regalo. Cada te amo. Era una semilla plantada que crecería incluso después de que alguno de nosotros ya no estuviera. Un sábado, 3 meses después de esa noche, estaba en una cafetería cerca del apartamento, estudiando para un examen. Y ahí estaba ella. La mujer de ojos alegres que había visto en las visiones. Llevaba un vestido amarillo y estaba ordenando un café con leche. Nuestras miradas se encontraron por un segundo y ella sonrió. Mi primer instinto fue apartar la mirada, volver a mis libros, dejar pasar el momento. El viejo Christian hubiera hecho eso, hubiera dejado que el miedo y la inseguridad ganaran, pero yo ya no era el viejo Christian. Yo era alguien que había mirado dentro de su propia tumba y había encontrado luz. Yo era alguien que sabía que el tiempo no era el enemigo, que cada momento era precioso, que el amor era más fuerte que la muerte. Así que me levanté, caminé hacia ella y con una sonrisa le dije, «Hola, mi nombre es Christian. ¿Te puedo invitar ese café?» Ella sonrió más ampliamente. «Me llamo Carolina». Y sí, me encantaría. Esa noche, cuando regresé al apartamento, me paré frente al espejo del baño y me miré de verdad. Vi las ojeras del cansancio, las arrugas prematuras de preocupación que empezaban a formarse alrededor de mis ojos, las manos callosas de trabajador. Pero también vi algo más. Vi a un hombre que estaba vivo de verdad, que había enfrentado su propia mortalidad y había regresado transformado. Miré mi reloj de muñeca. Ese reloj barato de $20 que seguía funcionando perfectamente. Los segundos avanzaban uno tras otro, marcando el paso del tiempo que alguna vez me había parecido un enemigo, pero ahora entendía la verdad. El tiempo no era mi dueño. Era solo el escenario donde se desarrollaba mi vida, y cada segundo era una oportunidad nueva para amar, para crear, para vivir de verdad. «Gracias», susurré. No estoy seguro a quién. Tal vez a mi papá en ese lugar donde los relojes se derriten. Tal vez a Jesús en ese jardín imposible. Tal vez a Dios, al universo, a la vida misma. Gracias por dejarme regresar. Gracias por enseñarme a vivir. Apagué la luz del baño y me fui a dormir. Pero antes de cerrar los ojos, sonreí. Porque sabía que cuando finalmente llegara mi momento, cuando esa fecha se escribiera en la piedra junto a mi nombre, no tendría miedo. La tumba me recibiría con gozo, no con dolor. Me recibiría como se recibe a un viajero que regresa a casa después de un largo viaje bien vivido. Hasta entonces, tenía trabajo que hacer, amor que dar, vida que vivir. Y esta vez lo haría bien.
Esta vez, viviría como si el tiempo ya no existiera, porque en el fondo, en el lugar donde habitan las verdades eternas, el tiempo nunca existió realmente, solo existe el amor, y el amor nunca muere.